Buenas noches, queridos hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva clase del Seminario Bíblico Gratuito. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida, hoy con el tema Trasfondo del Nuevo Testamento. Como intérpretes responsables debemos seguir estudiando el mundo que está detrás del texto para entender mejor al mundo del texto y aplicarlo en nuestra vida. Introducción. El Nuevo Testamento representa una colección de 27 libros individuales escritos en griego durante el primer siglo. Los libros que no están organizados cronológicamente, sino temáticamente, aunque siguen un esquema básico secuencial de eventos que lo elaboran. Al principio hay 4 evangelios que describen la vida, muerte y resurrección de Jesús y lo siguen los hechos, que aplica el nacimiento de la iglesia y la extensión de su misión a la partida de la Palestina a través del mundo greco-romano. La sección siguiente sigue y contiene las cartas de los apóstoles, 13 atribuidas a Pablo y una anónima que es de Hebreos, y 7 a otros apóstoles y a sus asociados. Estas contienen reflexiones teológicas sobre el significado de la historia de la salvación que culmina en Jesucristo y dan consejos éticos a los creyentes. La colección concluye apropiadamente con el Apocalipsis, el cual ofrece un vistazo del mundo venidero. El orden en que se escriben estos documentos difiere de esta disposición. Lo más probable es que las cartas de Pablo representan el material más antiguo. Incluso dentro de este mismo grupo, el principio de organización no fue cronológico, sino de su longitud decreciente. La realización de los evangelios fue precedida por décadas durante las cuales las historias de Jesús se transmitieron oralmente, finalmente se escribieron para preservar sus palabras y hechos para las generaciones futuras, fortalecer la fe de las comunidades cristianas específicas y ayudarlas a entender mejor el significado y el ministerio de Jesús y asistirlas para llevar las buenas nuevas a los no creyentes. Cada evangelio ofrece una perspectiva diferente a la vida de Jesús, aun cuando Mateo, Marcos, Lucas muy apropiadamente fueron literalmente interdependientes. Hoy en día la mayoría de los estudios creen que Marcos se escribió antes que los demás, pero Mateo fue colocado al principio del Nuevo Testamento porque enfatiza el vínculo entre el Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús. El Nuevo Testamento pertenece a un tiempo, a una cultura muy distintos a los nuestros. Las fuentes de este periodo son abundantes, incluye los escritos de Josefo, las obras de Filemón, varios libros de los periodos intertestamentario, apócrifos y pseudoepígrafos, documentos rabínicos tales como el Mishnah, el Tosfesta, el Misadrín y el Talmud, escritos clásicos griegos y romanos del Nuevo Testamento en sí. Por otra parte, numerosas excavaciones arqueológicas han enriquecido nuestro conocimiento del estilo de vida y las costumbres de aquella sociedad. Los autores del Nuevo Testamento escribieron a los lectores que vivían en la misma cultura, por lo que incluso cuando se referían al evento que tuvieron lugar en una audiencia gentil que vivía en Asia Menor, en el ministerio de Jesús y sus seguidores locales, solo había para aclarar pocos términos. Para los lectores modernos, este sentido de proximidad cultural se perdió por completo. Para entender correctamente el mensaje del Nuevo Testamento, el mundo del texto, debemos estudiar el contexto histórico de los escritos que queremos realizar. El mundo está detrás del texto. Esto incluye el entorno histórico, social, religioso de los autores bíblicos, sus lectores y sus personajes sobre los que se escribieron. Al mismo tiempo debemos ser conscientes que, a pesar de nuestra falta de conocimiento en el medio ambiente del primer siglo, no nos acercamos al texto completamente en blanco. Por ejemplo, la mayoría de nosotros hemos oído al menos algo sobre los filisteos, los saduceos, el sistema
judío de sacrificios, ya sea por nuestro pastor o en nuestra clase de estudio bíblico o mediante la literatura cristiana popular. Sin embargo, es lamentable que a menudo estos canales reafirmen ciertos estereotipos cuestionables. En lo que sigue trataremos de abandonar estos temas señalados con aspectos más relevantes del contexto cultural del Nuevo Testamento, como en el periodo de esquematizar un mundo en el que Jesús vivió, en que la iglesia primitiva continuó su ministerio. Panorama histórico. La mayoría de los eruditos bíblicos hoy en día reconocen que no había una clara distinción entre el judaísmo palestino y lo que les rodeaba. Palestina en el primer siglo estaba impregnada y mezclada con ideas prácticas y helenísticas. Esto se remonta a Alejandro Magno, cuyos intereses por entender el puente entre Occidente y Oriente puso a Palestina en contacto directo con el mundo griego. Es cierto que había contactos entre el judaísmo y el helenismo en la antigua era persa, en un periodo caracterizado por la autoridad absoluta del sumo sacerdote que duró desde el regreso del exilio del 538 a.C. hasta la conquista de Judea por Alejandro en el 332, pero no hubo influencia mutua. La influencia helenística, especialmente mediante la lengua griega, continuó hasta comienzos del siglo II. En cambio, jamás significó esto una dirección, sino que vino con las séculas tomando el control de Judea en el 198. Por esta época, ciertos segmentos de la sociedad judía se sintieron cada vez más atraídos por la cultura griega. La fuerza propulsora del partido prohelenista fue la casa de Tobíadides, aristócratas de Jerusalén, por un poder financiero significativo para ellos. La construcción de la teocracia judía, el particularismo y el aislamismo del resto del mundo eran una carga que había que superar mediante el proceso de la helenización. Para lograr este objetivo, primero influenciaron a Jasón, hermano del sumo sacerdote Onías III, para comprar el cargo de sumo sacerdote al rey de Seleucida, Antíoco IV Epifanes, y obtuvo permiso para un gimnasio estilo griego en Jerusalén. Sin embargo, Jasón no fue un helenista extremo de los de la casa de Tobíadides. Pronto se mostraron la insatisfacción con él y lo reemplazaron con Meneleo, un laico incompetente. Con esto, los conflictos entre las dos familias influyentes, la de Onías y la de Tobíadides, se hizo evidente. El apoyo público y mayoritario para la reforma helenística que Jasón comenzó al derrumbarse con el Meneleo en la tensión condujo a una gran guerra civil. Esto contribuyó significativamente a que Antíoco emitiera el decreto 160 en el 167 después Cristo, en el que prohibió obedecer la ley judía, guardar el sábado, circuncidar a los infantes, e impuso prácticas como sacrificar a los ídolos, comer cerdo. Los que se negaban fueran perseguidos. La revuelta siguiente, Matatías y sus 5 hijos dirigieron a los Hasidín, los judíos piadosos y ortodoxos que se opusieron firmemente al proceso de helenización, y los convencieron de renunciar a ciertas prescripciones tales como combatir el sábado. Judas, cuyo sobrenombre era el Macabeo o Martillo, fue el primer líder de la insurrección. Originalmente sus móviles eran predominantes religiosos basados en el celo por la ley, una meta inicial que se logró en el 164 con la redención del templo y el nuevo edicto de Antíoco V en el año 163, que restablecía el derecho anterior de los judíos a vivir de acuerdo con sus leyes ancestrales. Sin embargo, Judas y sus hermanos siguieron la lucha contra la más ambiciosa, lograr la independencia política completa de los Seleucidas.
En el 152, Jonatán, hermano del sucesor de Judas, llegó a ser gobernador militar, sumo sacerdote de su hermano Simón, quien lo sucedió firmemente, consiguió la libertad política y fue nombrado rey en el 143. Desde ese momento hasta el Pompeyo conquistó Jerusalén en el 63, los asmorreos, el nombre de la familia de los macabeos, estuvieron en el poder, unificando los oficios, el rey, el sumo sacerdote. En cuanto al alcance territorial, las campañas militares expandieron las fronteras del Estado judío al norte, al sur de Judea, hasta alcanzar casi la extensión de los reinos de David y Salomón en el siglo IX a.C. La revuelta de Macabeos tuvo consecuencias tremendas positivamente, impidió la introducción del politeísmo y preservó el monoteísmo. En consecuencia, se mantuvieron los rasgos característicos judíos y se reafirmó la supervivencia política religiosa entre las naciones. Entre los resultados negativos se incrementó el aislamiento israelita y se desarrolló el antisemitismo. Además, los judíos llegaron a ser extremadamente sensibles con respecto a la ley y al templo. Un nuevo celo contribuyó significativamente al crecimiento de las facciones, donde los distintos grupos afirmaban ser verdaderos intérpretes de la ley y acusaban a los demás de la anarquía o de la apostasía. Aunque se recuerda que los macabeos, como campeones de la independencia política y religiosa de los judíos, su dinastía de los asmorneos, se percibió cada vez más y opresiva. La conexión entre los elementos religiosos y nacionales fue tan intensa y compleja después de la guerra que impidió que se siguiera una crítica teológica constructiva. Cualquier intento que en este sentido tendría que ser mal interpretado y comparado con la apostasía judía durante el conflicto. Además, en ninguna lucha violenta de los macabeos contra la cultura griega pudo eliminarla. El helenismo entró por la puerta de atrás mediante el lenguaje, las ciudades griegas de Palestina, las costumbres paganas de los gobernantes, los asmoneos y ciertamente los Herodes el Grande. La influencia helenística fue más penetrante en la diáspora, la dispensación de la población judía que vive fuera de su patria, pero su impacto en el área inmediata de Israel no podría negarse. La dinastía Asmoneas llegó a su fin debido a la incapacidad de Hircano II y Astróbulo II, los dos hijos de la reina de Salomea, Alejandra, para resolver la disputa a quién heredaría el trono a su muerte. A la invitación de ellos, el general romano Pompeyo entró a Jerusalén en el 63 después de Cristo. Pese a su llegada, se dirimió temporalmente en la lucha entre los hermanos. Los romanos no tenían la intención de partir. De ahí en adelante su presencia se convirtió en la característica política dominante en Palestina del primer siglo. Sin embargo, al comienzo de la dominación romana emergió una figura importante. Herodes el Grande era indumeo, edomita, en una región del sur de Judea que en los asmoneos añadieron al estudio judío mediante la conquista militar y la conversión forzada. Herodes, como Antipatro, su padre, siempre tuvo buenas relaciones con Roma gracias a su astucia política, capacidad administrativa y crueldad manifestada. Logró convencer a los romanos que sería un cliente confiable si los apoyaba en su ambición de convertirse en rey de los judíos. En el año 40 antes de Cristo, el Senado otorgó este título oficialmente. Declaró 3 años después, cuando tomó el control de Jerusalén. Su gobierno se distinguió por una autonomía política considerable, responsable a los romanos y a su paranoia personal que los llevó a ejecutar incluso a Mariana, su esposa más querida, y a sus 2 hijos.
y sus formidables proyectos de construcción, tales como la reconstrucción del templo y la edificación de varias fortalezas enormes. Después de la muerte de Herodes en el siglo IV después de Jesucristo, el emperador Augusto dividió el reino en tres partes y asignó a sus tres hijos. Herodes Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea, que constituía la mitad del reino de su padre. A Herodes Antipas le dio Galilea y norte de Perea, esto es al este del Jordán. A Herodes Felipe le tocaron las regiones del norte y el este del mar de Galilea. Debido a su brutalidad e incompetencia, Arquelao fue depuesto en el 6 después de Cristo y excepto por un periodo muy corto de 41 al 44, estos territorios permanecieron bajo el gobierno romano directo hasta que estalló la revuelta judía del año 66. El reino de Antipas duró mucho más hasta el 39, cuando también fue depuesto y exiliado. El reino de Felipe Medio, hermano de Arquelao y Antipas, terminó en su muerte en el 34. No tuvo hijos, su territorio fue añadido a la provincia romana de Siria, pero Calígula, quien llegó a ser emperador en el año 37, lo dio entonces a Herodes Agripa, sobrino de Felipe, nieto de Herodes el Grande. Después de la deposición de su tío Antípas, Agripa recibió también Galilea y Perea. En el 41, el emperador Claudio, sucesor de Calígula, añadió a Judea y Samaria al reino de Agripa, con lo cual en ese momento abarcó toda la zona de lo que había sido gobernada por su abuelo Herodes el Grande. Su reino terminó al morir repentinamente en el 44. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, del 20 al 23. Roma tomó control directo de sus territorios. Estos cambios políticos afectaron directamente la vida de Jesús, quien nació en Belén, en Judea, antes del final del reinado de Herodes el Grande. Creció y llevó a cabo una gran parte de su ministerio en Galilea, gobernada por Herodes Antípas, y fue ejecutado en Jerusalén, regida por el prefecto Poncio Pilato. Además, algunas de las persecuciones más severas de Jerusalén ocurrieron durante el reinado de Herodes Antipas, quien ejecutó a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, poco antes de la Pascua del año 44. En el año 66 marcó el inicio de una revuelta de gran alcance con los judíos palestinos contra Roma. El emperador Nerón envió tropas bajo el mando Vespasiano para aplastar el levantamiento. Esto se logró básicamente con la caída de Jerusalén en el 70, aun cuando la caída de Masada en el año 74 señala el cumplimiento de la misión. La captura de Jerusalén fue seguida de una masacre y una masa de una destrucción inmensa de la ciudad, incluyendo el templo. Aspectos socioeconómicos del judaísmo de palestino. El origen de los habitantes de Galilea no estaba de tan claro. Era una región que llegó a ser parte del Estado judío del siglo II. Mediante la expansión militar de los asmorneos, algunos eruditos afirman que descendían de los antiguos israelitas, los habitantes del reino del norte que no fueron desplazados por los asirios después de la caída de Samaria en el 772 antes de Jesucristo. Supuestamente conservaron su creencia a Yahvé basada en el Pentateuco, aunque desarrollaron sus propias costumbres. No compartirlas en la de Judea, otros niegan su origen israelita y afirman que no eran predominantes en los judíos. Una aplicación más conveniente apoya que Josefo y la arqueología consiste en que la población étnica diversa en Galilea se convirtió al judaísmo por los asmorneos. Una ligera variante de este punto de vista es que tras la invasión asmonea, Galilea fue
Una ligera variante de este punto de vista es que tras la invasión Asmonea, Galilea fue reprobada por inmigrantes, predominante judíos que provenían de Judea. En cualquier caso, los galileos en el tiempo de Jesús reconocían a Jerusalén como un centro religioso y seguían sus costumbres, especialmente respeto a la pureza del ritual. Sin embargo, es significativo que Galilea tenía un considerable respeto a la presencia gentil, especialmente a sus actividades. Seróforis, el centro administrativo ubicado a 7 kilómetros de Nazaret, donde Jesús creció, y Tiberias, el subsiguiente capital, construidas por Herodes Antipas, cuando Jesús era joven, sirven como ejemplos. Galilea era predominantemente una sociedad agraria, acentuada estratégicamente a la cabeza de la jerarquía. Estaba Herodes Antipas, quien había asegurado un ingreso anual a Galilea y Perea. Sus territorios recibían el apoyo de la clase aristócrata leal, compuesta por ricos terratenientes llamados herodianos. Marcos 3:16, Mateo 22:16. Además, Marcos menciona a sus altos oficiales, los tribunos y personas principales de Galilea, que asistieron a celebrar su cumpleaños, Marcos 6:21. Estos al parecer también lo apoyaban. Los evangelios señalan con frecuencia la asociación escandalosa con Jesús, con los publicanos, oficiales menores del sistema burocrático que trabajaban para las estructuras gobernantes recaudando impuestos para Antíopas, en estas para los romanos. Dado al sentimiento político y religioso de la época, no es de extrañar que las clases bajas de los que destetaban a los puristas religiosos como a los fariseos los despreciaban. Esta parte inferior del estado social estaban en los campos, ya fueran pequeños, propietarios o jornaleros de las haciendas, aumentando los impuestos hacia los empobrecidos y a los antiguos propietarios. Algunos de los eruditos asistían incluso a la que la población entera podía dividirse entre los que tenían y los que no tenían, lo cual encendería disturbios sociales al crecimiento de la deuda. El bandidaje de las protestas populares. Los evangelios notan con frecuencia que Jesús enfocó su ministerio en las áreas rurales y evitó los grandes centros urbanos. Es muy probable que muchos de sus oyentes estuvieran casi o completamente empobrecidos. Su proclama sobre los pobres y su llamado a confiar en el cuidado providencial de Dios tiene por todos los el atajo a muchos desamparados que habían perdido todo, y empezaba a hacer una de las cosas para que ellos pudieran mejorar. A pesar que de los samaritanos, los habitantes de la región situada entre Galilea y Judea, formaban una comunidad religiosa distinta que se les definía principalmente por el historial étnico y social. Los judíos los consideraban extranjeros y evitaban todo extracto social con ellos. Según Segunda de Reyes 17, Josefo, los escritores rabínicos, después de los asirios derrumbaron el reino del norte en el 722 a.C., deportan a muchos israelitas y los reemplazan con gentiles. A diferencia de los vecinos de Judea, que los reemplazaron por su identidad étnica, oponiéndose a los matrimonios mixtos, los vestigios de las tribus del norte generaron una descendencia étnicamente diversa y desarrollaron también un cierto secretismo religioso. Los componentes principales de la teología samaritana no difieren mucho de la corriente principal del judaísmo. Abandonarán al mismo Dios único de Israel y tenían un fuerte sentido de la elección. Conocían la ley de Moisés, observaban rígidamente el sábado, la circuncisión y las fiestas. Sin embargo, no reconocían el templo de Jerusalén como el centro de la vida religiosa. Construyeron el suyo en su monte de Jerezín, en la localidad de Siquén, el antiguo santuario en donde destruyeron los asmoneos, los samaritanos, sobre los que se reconocían el
Pentateuco como escritura y su versión no armoniza completamente con la aprobada por los judíos. Judea y su capital Jerusalén contribuyeron significativamente el sentido de la unidad de los judíos del siglo I. El templo como centro de la adoración fue el punto de gravitación de los judíos y de los palestinos en la diáspora. La mayoría de los israelitas no vivían en Jerusalén ni visitaban al menos una vez al año durante la celebración de la Pascua, cuando el miembro de los peregrinos podría elevar la población a la ciudad de 80.000 a 300.000. El ejemplo magnificante restaurado por Herodes el Grande también funcionaba como institución financiera que manejaba una enorme riqueza creada por la recaudación del impuesto del templo, obligado que todo varón judío, todas las donaciones y depósitos privados, las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto muchos grandes edificios que muestran que la aristocracia de Jerusalén vivía rodeada de lujos. En otro lado del espectro socioeconómico estaban los pobres, los campesinos, y la discapacidad creada el descontento social y contribuyó significativamente a incrementar varios tipos de crisis, especialmente en la región rural de Judea. Como los samaritanos no reconocían a otros libros del Antiguo Testamento, no es sorprendente que aparezca la escatológica se encuentre en la promesa de Dios de enviar un profeta como Moisés de Deuteronomio 18:15. El Mesías llamado Tajeb, Juan indica que cuando Jesús viajaba por Judea a Galilea no evitaba pasar por Samaria ni interactuar con los habitantes. Esto no solo sorprendió a sus contemporáneos judíos, incluidos los discípulos, sino también a los mismos samaritanos. Juan 4 del 7 al 42. Además de los habitantes de Judea tuvieron que enfrentar arduas realidades de la dominación extranjera desde el siglo VI. Fueron gobernados directamente por los prefectos romanos que residían en Cesarea, en la costa, pero encontraban en Jerusalén mediante las unidades militares situadas permanentemente allí, así como las visitas personales durante las fiestas y otras ocasiones. Judas de Galama, que su, se sublevó en respuesta al censo ordenado por los romanos cuando comenzaron a gobernar Judea por temor a que esta medida aumentara por los impuestos e hiciera más honorosa la carga económica. La rebelión de Judas fue reprimida brutalmente por los romanos. Lo derribaron a él y a sus seguidores e incendiaron Séforis, donde Judas se había apoderado de un arsenal romano. Según Josefo, Judas de Galama fue fundador de la llamada Cuarta Filosofía, grupos armados que valoraban apasionadamente la libertad. Otras turbulencias estallaron ocasionalmente y finalmente se convirtieron en una amplia rebelión en contra de Roma en el año 66 después de Cristo. Fueron parcialmente instigados por los gobernadores romanos que eran insensibles en el sentimiento religioso y judío y aprovechaban toda oportunidad para satisfacer su codicia. Poncio Pilato, prefecto de Judea durante el ministerio público de Jesús, fue el primero de los gobernantes que agravaron la enemistad con los judíos. En los cuatro evangelios responden que él, como representante de la jurisdicción romana de Judea, tuvo la última palabra en el juicio de Jesús y finalmente lo condenaría a muerte. Prácticas y creencias religiosas de los judíos. El orden un tanto inusual de las palabras en el título de esta sección indica que la característica más importante del antiguo judaísmo no era el sistema doctrinal sino el estilo de vida, es decir, no la ortodoxa sino la ortopraxis. Esto significa que el contenido de la convicción religiosa fuera relevante, ya que la forma de la base práctica religiosa. La segunda característica más importante del judío del primer siglo, en su diversidad de diferentes grupos, tenía diversos conceptos en lo cual significaba ser judío, vivir según la voluntad de Dios. Josefo, por ejemplo, menciona cuatro sectas o escuelas del pensamiento: fariseos, saduceos, esenios y la cuarta filosofía, los revolucionarios como los celotes,
que abogaban por una sentencia activa contra Roma. Los evangelios reflejan este estado de cosas al mostrar cómo Jesús a menudo participaba en las controversias con sus contemporáneos. Sin embargo, de esto no se desprende de estos grupos. Estaban en desacuerdo en cada punto de la práctica de la creencia. Estos compartían un núcleo común que eran los evangelios. Asumen pero no especifican, concentrándose más bien en las diferencias, con el fin de explicar la seguridad del mensaje de Jesús. Por otra parte, la existencia de grupos diferentes en Palestina del siglo I no significa que toda la población estaba dividida en partidos. De acuerdo con algunas estimaciones basadas en los escritos de Josefo, había un pequeño número de saduceos de unos 4.000 esenios y aproximadamente 6.000 fariseos, lo que sugiere que la mayoría de la gente común no estaba afiliada. Nuestra discusión en la teología y a la práctica religiosa de los judíos comienza con el núcleo común que compartían. El judaísmo común. La opinión predominante del antiguo judaísmo no era que de haber sido un templo en Jerusalén o que solo ahí deberían ofrecer sacrificios. El templo tenía varias áreas organizadas según los niveles progresivos de la santidad que regulaba la admisión de los distintos grupos. La razón subyacente a la división era el entendimiento de la presencia de Dios. Habitaba en lugar santísimo y él solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. El atrio de los sacerdotes estaba reservado para los sacerdotes que servían en el templo. En el atrio de Israel estaba reservado para los varones judíos. El atrio de las mujeres era ocupado por ellas y los niños. El atrio exterior, llamado atrio de los gentiles, los sacerdotes y los levitas hereditarios eran responsables de aprender y realizar los sacrificios. Estimaciones basadas de Josefo sugiere que en el siglo I había aproximadamente 20.000 sacerdotes y levitas, y la sangre y la grasa de los animales se quemaban, y bien la carne se utilizaba como alimento ocasionalmente de los animales enteros al destinar al altar. Las leyes de la pureza, que tenían un poco de impacto en la vida cotidiana pero regulaban periódicamente el ascenso al templo, la mayor parte no eran idénticas en el cambio del estatus con respecto a la vida, la muerte, la reproducción. Por ejemplo, tocar un cadáver había que una persona fuera ritualmente impura y no apta para el culto del templo. Cuando se atendía a los muertos era necesario pensar en un proceso de purificación ritual para poder adorar en el templo. Otras causas típicas de impureza del ritual eran el parto, la menstruación, las hemorroides, la emisión de semen. En la mayoría de los casos, la limpieza del ritual quedaría tomar un baño de agua por inmersión. Según Éxodo 23, 17, 34, 23 y Deuteronomio 16, 16, se requiere la celebración de 3 fiestas anuales. 1. La Pascua, que recuerda el éxodo de Egipto. 2. La fiesta de las semanas, también llamada Pentecostés, o el Día de los Primeros Frutos, en honor a Dios, y quien permite que la tierra y cuida bondadosamente de su pueblo. Y 3. La fiesta de las cabañas o tabernáculos, o al final de la cosecha. Sin embargo, es dudoso que un judío promedio del primer siglo pudiera hacer más de un viaje anual a Jerusalén, a pesar que se esperaba que solo los varones celebraran las fiestas. Frecuentemente las mujeres y los hijos los acompañaban, como ocurrió con la celebración de la Pascua, que se describe en Lucas 2, 41 al 51, cuando el niño Jesús y su madre acompañaron a José. Los que participaban en las fiestas disfrutaban de la buena comida, la música, la danza, si bien la celebración del día de la expiación requería ayunar. El celebrante principal del sumo sacerdote, que en esa ocasión representaba las ofrendas del pecado en beneficio del pueblo, y rociaba la sangre de los animales en los sacrificios en el lugar santísimo. En sus causas los judíos adoraban a Dios recitando el Shema, Deuteronomio 6, 4, 5, orando cada día, estudiando las escrituras, observando el sábado,
comiendo alimentos autorizados por la ley y circuncidado a sus hijos. También se reunían una vez por semana en las sinagogas o por las casas para estudiar las escrituras y orar. Jesús, Marcos 1:21, Lucas 4 del 16 al 30. A menudo enseñaban en las sinagogas. Detrás de estas prácticas había una teología común cuyo comporte principal era un monoteísmo estricto. Esto significaba que no había tolerancia para adorar a otros dioses. Los judíos creían que Dios creó el mundo y gobernaba, y que los hechos son visibles en la historia humana. También creían que Dios escogió a Israel e hizo un pacto con su pueblo al darles la ley, obligándolos a vivir en obediencia y a su voluntad, expresada en sus mandamientos. Los fariseos tradicionalmente se consideraban fariseo como representante de un judaísmo legalista, arrogante e hipócrita, quienes consideraban a Jesús a la muerte. Sin embargo, estudios recientes enfatizan la dedicación sincera a la ley expresada por el deseo de aplicarla en su vida cotidiana. Es lamentable que ya no haya sobrevivido ninguno de sus escritos anteriores de la destrucción de Jerusalén. Nuestras fuentes principales son el Nuevo Testamento, Josefo, la literatura rabínica como el Mishnah, la Tesepta, el Talmud, y el estudio cuidadoso de los cuales genera una imagen más comprensiva, incluso en el Nuevo Testamento, que usualmente se describe a los fariseos como críticos hacia la práctica de Jesús, como la diferencia ocasional hacia el sábado, las leyes, la pureza, tiene huellas de la variación positiva entre ellos. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se menciona una ocasión cuando ellos parecen preocupados por la seguridad de Jesús. En el 13:31 relata que de dos casos cuando algunos fariseos lo invitaron a comer. El Evangelio de Juan menciona a Nicodemo, un fariseo que no solo fue atraído por la enseñanza de Jesús, sino que se convirtió en un creyente. Juan también menciona las actitudes positivas de algunos de ellos hacia Jesús y a su enseñanza. En el discurso de Gamaliel que registra Hechos 5, representa la opinión de al menos algunos de los fariseos de Jerusalén. Parece que adoptaron una posición tolerante hacia el desarrollo rápido del movimiento cristiano. El origen de los fariseos es incierto, pero la mayoría de los académicos los consideran como descendientes espirituales de los Hasidim, que ejercieron una importante influencia política bajo los asmorreos hasta que tuvieron dificultades con Juan Hircano. Su declinación continuó durante el reinado de Alejandro Jameo, quien ejecutó a muchos de ellos por crucifixión, recuperando poder político cuando lo sucedió su viuda, Alejandra Salomé, años 76 al 67, pero fueron rechazados una vez más por Herodes el Grande, quien en el principio tuvo en buenos términos con ellos, pero después hubo un enfrentamiento cuando predijeron el final de su reino. No sabemos el alcance de la influencia de los fariseos en el siglo I de Cristo, cuando Josefo guarda silencio sobre la participación política entre el año 63 al 70 después de Cristo. Algunos estudios creen que continuaron funcionando como un grupo de interés que se esforzó de reformar la sociedad. Otros sostienen que se apartaron de la vida política y formaron algo así como clubes privados. Se reunían en las comunidades en las que se implantaban las leyes estrictas de la pureza. Una imagen más equilibrada toma en cuenta la afirmación de Josefo de lo que la gente común los tenía en alta estima, pero subraya una falta de fuerza política colectiva para miembros de la clase gobernante o como fuerza social dominante. En otras palabras, eran ideológicamente populares, pero carecían de la influencia política. Tenían un papel descollante en las sinagogas y compartían en diferentes actividades de los escribas, especialmente con el respecto a los asuntos legales. Su influencia parece haber sido mucho mayor en Galilea que en Judea.
Los relatos de los evangelios responden a un punto de vista del lector atento que notará, aun cuando los fariseos funcionaban como una principal oposición de los ministerios de Jesús en Galilea, prácticamente desaparecen como grupo público en las crónicas de su arresto, juicio, muerte en Jerusalén. En este sentido se les menciona explícitamente solo en el Evangelio de Juan, capítulo 18:3. Mateo, Marcos y Lucas prácticamente no dicen nada de su participación directa en estos eventos. La estructura social y económica de los fariseos puede definirse así. La mayoría no eran aristócratas, sino laicos dedicados unilateralmente a la ley. Por otra parte, en la literatura existe que solo se menciona varios casos de los que ciertos fariseos también eran sacerdotes dedicados al servicio del templo. Algunos eran pequeños propietarios y otros negociantes y comerciantes. El conjunto de laicos que estudiaban las escrituras por su cuenta, así formaban sus puntos de vista, en lo que sugiere las menciones solo en sus conceptos distintivos, pero hay que tener en cuenta que compartían con sus contemporáneos muchas creencias ya descritas en el judaísmo común. Los fariseos estaban especialmente preocupados con las leyes de la pureza. En Marcos 7, versículos 3 y 4 se afirma que los fariseos, si no se lavaban las manos hasta la muñeca, no comen porque se aferraban a la tradición de los ancianos. Cuando vuelven al mercado y no se lavan, no comen. No hay muchas otras cosas que aceptaron para guardar, como los lavamientos, las copas, los jarros, los utensilios de bronce y las divanes. En referencia a Marcos de la tradición de los ancianos, concuerda con la obstinación de Josefo de los fariseos, seguirían ciertas normas directas a las generaciones anteriores que no estaban registradas en la ley escrita. Esta preocupación comúnmente se expresa en la afirmación que de los fariseos creían en la igualdad en la ley oral y escrita. En la época de Jesús había dos grandes grupos. Primero, los seguidores de Hillel, cuyo enfoque era más liberal y adaptarse a las circunstancias del cambio. Y dos, los discípulos de Shammai, el oponente de Hillel, más literal y conservador. Los fariseos creían que la vida futura, según Hechos 23:8, y la resurrección de los muertos. Josefo explica esto en su audiencia grecorromana como una creencia que la inmortalidad del alma que pasa a otro cuerpo después de la muerte y que será recompensada eternamente si vivió virtuosamente o sufrirá el castigo eterno si vivió perversamente. Josefo también afirma que los fariseos creían en el destino y en el libre albedrío, pero no explica cómo ambos se relacionaban. Pablo, un judío de origen fariseo, afirma simultáneamente la providencia de Dios y la responsabilidad humana. Por ejemplo, en Romanos 8:29 al 30 menciona la presencia de Dios y la predestinación de los que ha llamado conforme a su propósito. Los dos títulos más adelante enfatiza los actos de la voluntad como escuchar, creer en la proclamación de Jesucristo, capítulo 10, de versículos del 14 al 17. Saduceos. A pesar que de las fuentes principales de información sobre los saduceos son las mismas que para los fariseos en el Nuevo Testamento, Josefo, la literatura rabínica, la reconstrucción de sus creencias y sus prácticas tiene un carácter ligeramente distinto. Toda la información acerca de ellos proviene de sus adversarios. De aquí se muestra la descripción que no puede ser obtenida ni exhaustiva. Como ocurre con los fariseos, solo recalcaremos el carácter distintivo. Los saduceos eran la aristocracia sacerdotal asociada con el templo. Aún solo algunos eran de la realidad de los sacerdotes vinculados con los sumos sacerdotes mediante un matrimonio o otras relaciones sociales. Centraban en su interés en la vida política y representaban la nobleza, el poder, la riqueza. Disfrutaban del apoyo de la clase política, pero no el público en general. Junto con la desaparición de los representantes de la aristocracia, los saduceos como grupo dejaron de existir después de la destrucción del templo. Josefo afirma que los saduceos
juzgaban con dureza instían en la ejecución literal de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. También añade que eran groseros y bruscos con sus compañeros de teología. Tenían tres rasgos sobresalientes. Uno, reconocían como única autoridad la Torá escrita y rechazaban la ley oral. Dos, negaban la resurrección de los muertos. Tres, afirmaban el libre albedrío. Por lo general se asume que la primera característica explica a la segunda, es decir, rechazaban la resurrección porque eran literales bíblicos. Por el asunto era ciertamente más complejo. Muy posiblemente su contentamiento con la existencia terrenal no estimula el pensamiento de la vida después de la muerte. Esto creaba un marco interpretativo en su comprensión en las escrituras. La información que proporciona el Nuevo Testamento confirma la evaluación de Josefo, tomando Marcos 12, 18, 27 y pasajes paralelos, como Hechos 23:8, afirman que los saduceos no creían en la resurrección. A su vez, Hechos 4, del 1 al 6, los describe como líderes de la persecución de los primeros cristianos en Jerusalén. Los diseños y la comunidad del Qumran. Los diseños son el único grupo que no se menciona explícitamente en el Nuevo Testamento. En contraste con las fuentes de los fariseos y saduceos, los diseños en la comunidad del Qumran especialmente se extiende como un brazo del escenismo. Son abundantes y accesibles. Josefo, Filón y Pinilo el Viejo se refiere al eseño en autores cristianos como Gespio, Hipólito, Eusebio, Epifanio y Jerónimo. También mencionan por otra parte, después del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, a los eruditos han adquirido numerosos manuscritos escritos o preservados por la comunidad del Qumran. Debido a la teología sectaria y su vida de reclusión, este grupo quizá tuvo un impacto menor sobre el judaísmo en general. Sin embargo, el descubrimiento de estos documentos puede contrastarse entre hallazgos arquitectónicos más grandes de los que se haya ayudado a entender mejor la diversidad religiosa del judaísmo antiguo. Además exploraron de la relación entre la teología del Qumran y los escritos del Nuevo Testamento, recién comienza y ha dado resultados fascinantes. Según Josefo, los diseños seguían las estrictas leyes de pureza, eran muy unidos, desempeñaban el matrimonio, adopción a los niños huérfanos, no portaban nada excepto armas para su protección, no juraban, no investigaban las enfermedades y buscaban remedios médicos, no relevaban secretos a los que no eran miembros. Los cuidados de la admisión son sometidos a un examen de 2 etapas. Expulsados a los que cometían ciertos delitos, pero a veces readmitían antes de la iniciación. Eran justos y escrupulosos. En los procesos judiciales estaban organizados jerárquicamente y obedecían a los ancianos, no tenían peligro y creían en el cuerpo que era compatible, pero el alma inmortal e imperecedera. Muchos estaban descritos y se correspondían con las costumbres que se reconstruyeron sobre la base de los rollos muertos, que sugiere la firmeza con aquello que representa el brazo de los diseños. El grupo sectario que formaba la comunidad monástica del Qumran era muy distinto de otras corrientes del judaísmo, a diferencia marcada entre la teología y el culto oficial representado por la clase sacerdotal de Jerusalén, singularidad que puede atribuir su origen en relación en el templo y la comunidad del Qumran se formó cuando un grupo de sacerdotes sadoquistas, muy probablemente en respuesta a la usurpación del oficio sacerdotal por los asmoneos,
Se retiraron al desierto bajo el liderazgo del maestro de justicia. La mayoría de los eruditos cree que esto sucedió durante el reinado de Jonatán, es decir, a mediados del siglo II antes de Cristo. Permanecieron hasta su destrucción en manos de las tropas romanas en el año 68 después de Jesucristo. El determinalismo de la predestinación y un dualismo modificado representaban las creencias centrales de este grupo, ampliamente desarrolladas, las reglas de la comunidad, que afirma que Dios es del conocimiento, determinó todo lo que ocurre y nada puede cambiar. La creación representa la materialización del designio de Dios y somete todo lo creado al control soberano de Dios. Dios creó Dios espíritu, dos espíritus, el espíritu de la verdad o de la luz y el espíritu del engaño o la oscuridad, y los asignó a cada ser humano según su voluntad. En consecuencia, el género humano puede dividirse en dos grupos: los hijos de la luz, la comunidad del Qumran, y los hijos de las tinieblas, todos los demás. No hay fuerza maligna que iguale a Dios en su poder, aun cuando represente las fuerzas de luz en las tinieblas, sostienen en guerra. La victoria final pertenece a Dios, quien desde el principio, la creación, hasta el final, el Eshatón, es el único gobernante del universo. Los miembros de la comunidad del Qumran no promulgaban la presencia de la profecía en medio, creían en los misterios de Dios que habían sido revelados a los profetas en el pasado, pero sostenían que habían sido descodificados en el presente. Se habían dado este don de maestro de justicia a sus seguidores y de manera hablaban en una revelación doble o progresiva. Por consiguiente, no es sorprendente de entenderse de muchas interpretaciones bíblicas, los llamados Pesharim, los rollos del Mar Muerto, el estatus del semejante individualmente inspirado que se otorga al contenido de los Pesharim y el método exegético del Pesher. La característica única de la interpretación del Qumran es la profecía bíblica que se aplica en la situación histórica concreta del grupo, es decir, en los personajes, en las creencias, similitudes de la historia. En ese sentido, la interpretación del Qumran comparte muchas similitudes en los escritos del Nuevo Testamento. Esperanzas escatológicas judías. Muchos libros, textos afirman que la mayoría de los judíos del primer siglo esperaban al Mesías. Sin embargo, este tipo de evaluación es de la evidencia disponible, es muy cuestionable. Los documentos del judaísmo antiguo documentan solo ciertos círculos, no deseaban asociarse con ningún otro partido o grupo particular, abrigaban esperanzas escatológicas y éstas estaban muy diversas. Las variaciones incluían la expectativa del fin del presente, del orden mundial, la restauración de Israel como nación al someterse a la expulsión de los gentiles. Su característica común, la diferencia cualitativa entre el presente y el futuro, era venidera y estaba marcada por la erradicación universal y pertenece al mal y a la soberanía cósmica entera entre Dios. Los eruditos del pasado tenían a leer todos los textos escatológicos como mesiánicos sin tener en cuenta y mencionar algunas figuras salvadoras que pudiera llamar probablemente el Mesías. Sin embargo, algunas versiones en el fin de los tiempos no incluyen ningún libertador escatológico o lo hacen tal progresivamente. Puede ser un profeta, sacerdote, rey o Dios mismo. Las mismas referencias de un futuro, el rey davídico, son mucho menos frecuentes de lo que uno podría esperar. En general, en el texto original, en el término Mesías se reserva para el Redentor ungido de los últimos tiempos, llamado en realidad el Mesías. Aún así, aplicaban este criterio, no debe ser mecánica. Los antiguos documentos y judíos son diversos y contienen varias designaciones para un libertador futuro. Este personaje incluso puede considerarse como mesiánico si poseemos evidencia de la designación actual. Se asoció con el término Mesías. Por ejemplo, en la sección de la primera y la última de Enoch, del 1 al 35 y del 8 al 105, escritas entre los siglos II
antes de Cristo y el nacimiento de Jesús hablan del juicio venidero, del neón futuro, pero no mencionan ningún personaje mesiánico. Sin embargo, en la sección central principal del 37 al 71, conocida como las parábolas de Enoch, escrita en el siglo I a.C., el agente del juicio de Dios es el personaje trascendente que combina los atributos y las funciones del rey davídico y el hijo del hombre de Daniel. En el testamento de la Asunción de Moisés, en el mismo siglo I después de Cristo, los agentes del juicio final son el ángel principal de Dios y a la vez el Mesías humano. El Apocalipto 4, Esdras, escribió después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, incluye una expectativa del Mesías identificado como un descendiente de David que muere después del reinado de 400 años, cuando la tierra vuelve al silencio peregrino antes de la resurrección del juicio. Otro libro apocalíptico, Segunda de Baruch, escrito poco después, contiene tres personajes que asocian a los acontecimientos del fin de los tiempos y a la aparición del Mesías. Sin embargo, no resulta clara la relación exacta entre el reino mesiánico y la esperanza del mundo futuro de la incorrupción. Además, hay completo silencio respecto a la humanidad, al linaje divino, al Mesías, quien es probablemente un personaje trascendente. En general, se supone que la comunidad del Qumran creía en la venida de dos Mesías, el sacerdote, el Mesías de Aarón y el proceso, el Mesías de Israel. Sin embargo, los pasajes que abordan esta situación no son homogéneos. Por ejemplo, la regla de la comunidad, encontramos locus classicus, el concepto de dos Mesías, el de Aarón y el de Israel, aunque el texto no explica por qué lleva a cabo. No obstante, todos los dos pasajes mesiánicos del documento de Damasco contiene la frase Mesías de Aarón e Israel, que deja abierta la cuestión que si se dan a entender aquí los dos Mesías o si esto podría reflejar la creencia de que ambos linajes, el sacerdotal y el principesco, ocurren en una sola persona. Los Salmos de Salomón, una locución de 18 salmos escritos probablemente después que Pompeyo conquistara Jerusalén en el 63 después de Cristo, escribió el judío más antiguo que aplica la palabra Mesías como término técnico para el libertador de la línea davídica, a quien también se lo llama por primera vez Hijo de David. En el capítulo 17, en esta colección que es crítica de los asmoneos, por haber usurpado el trono de David, contiene una oración por el rey davídico basada en la promesa de Dios que le dio a David en 2 de Samuel 7 del 12 al 16. Se espera que él purgue a Jerusalén de los gentiles y expulse a los pecadores, destruya a las naciones criminales y reúna al pueblo santo. Sin embargo, el Mesías no destruirá a sus enemigos mediante caballos o arcos, sino con las palabras de su boca. Su poder proviene de la obediencia a Dios. No es, pues, un gobernante soberano ni la obra por su cuenta, sino según la voluntad de Dios. Solo Dios puede saber cuál es el tiempo de su venida. Será el pecado, será la santidad, la pureza, será a medida de la autoridad de los instrumentos del poder. Su pueblo también será santo, como no habrá injusticia entre sus integrantes. Ese es el sentido del Rey perfecto. En vista a la diversidad de esperanzas escatológicas, los judíos, no es de extrañar que contemporáneos de Jerusalén estuvieran de las dificultades para discernir la identidad mesiánica. Los que escribieron los evangelios contemplaron varios términos para explicar el carácter mesiánico, porque su vida en lo esencial no se correspondía a las expectativas populares de la muerte de Jesús en la cruz. Fue particularmente ofensiva para los judíos, porque no se esperaba que los ansiados libertadores mesiánicos murieran de una manera tan vergonzosa. Siempre debemos tener en cuenta que el término Mesías sufriente es un oxímoron
y expresa la locura de las aficiones de los cristianos, 1 Corintios 1:23. Sin embargo, el resultante a Jesús, Dios, ha mostrado que paradójicamente el que fue crucificado como rey de los judíos era en verdad el esperado Mesías real que ha cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Aspectos religiosos socioeconómicos del mundo helénico. Cuando el movimiento cristiano primitivo se extendió desde el suelo palestino al mundo helénico, se encontró con circunstancias religiosas sociales ligeramente diferentes. Ideas como el concepto del Mesías eran inteligibles para el público más amplio y que tenían que ser expresadas. Estas personas eran politeístas que adoraban a diferentes dioses. Muchos creían en la magia y servían a los espíritus del mundo y del inframundo. Las religiones místicas gozaban de mucha popularidad, especialmente los misterios de Eloísis y los cultos de Isis y de Osiris, que prometían profundidades experiencias místicas a los iniciados. Al mismo tiempo, había una importante población judía esparcida en Asia Menor, Grecia, Roma. Según el libro de Hechos, cuando Pablo comenzó su actividad misionera, sus nuevos lugares enseñaban en las sinagogas a las que acudían no solo judíos de la diáspora, sino también gentiles atraídos por el judaísmo, temerosos de Dios y prosélitos. Ambos grupos estudiaban la ley judía y seguían según los mandatos. Los términos de Dios no aceptaban la circuncisión, mientras que los prosélitos sí. En cualquier caso, Pablo esperaba que los gentiles conversos tuvieran ya o adquirieran un conocimiento básico de las escrituras judías para que entendieran el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La sociedad grecorromana se caracterizaba por sus estructuras jerárquicas y las relaciones claramente definidas entre los dos grupos. En la familia se incluía padres, hijos, esclavos. El padre, pater familias, era la cabeza de hogar. En el ideal del patriarca benévolo, gobernaba con justicia y equidad. Se esperaba una esposa aceptada en la religión y un esposo que no siguiera en sus propias creencias. La esclavitud estaba generalizada, pero como los esclavos eran legalmente propiedad de los dueños, disfrutaban de ciertos privilegios sociales. Mientras recibían la educación esmerada, se les permitía tener propiedades y muchos estaban en su emancipación. Su estatus social, honor individual y sus oportunidades económicas deberían estar al estatus de sus amos. Los lectores modernos a veces se incomodan con Pablo porque no desafió la estructura patriarcal de su época o criticó a la institución de la esclavitud. Sin embargo, un lector atento descubrirá que aun cuando Pablo no era un revolucionario social, su consejo a esposas, esposos, padres, hijos, amos, esclavos contiene un mensaje libertador de proclamación cristiana. Cada creyente debe llevar una vida de amor, compasión, siguiendo el ejemplo de Cristo. Efesios 5:21 al 6:9. El mundo de Jesús y de la iglesia primitiva a la vez es extraño y fascinante. Es esencial conocer las características más sobresalientes, como se han bosquejado en esta clase. Si bien no es suficiente cuando hacemos un análisis detallado de los pasajes bíblicos en particular, como es de interés de responsabilidad, debemos seguir estudiando el mundo que está detrás del texto para entender mejor el mundo del texto aplicado a nuestra vida. Gracias, queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Y si el Señor los permite, estaremos en una nueva clase. Bendiciones.